Cuando impusieron la política neoliberal, que comenzó a delinearse en 1983 en el gobierno del finado Miguel de la Madrid. Sin embargo, en ese sexenio no se profundizó esa política. Sí empezaron a hablar de que había que desincorporar, esa era la palabra, los bienes públicos, desincorporar bienes públicos. Es decir, que el Estado mexicano no contara, que no fuese propietario de las empresas públicas y que había que desincorporarlas. ¿Qué era una empresa pública en ese entonces? Pues los bancos, Teléfonos de México, los ferrocarriles, las minas, todo eso se tenía. Con la llegada de Carlos Salinas se profundiza la política neoliberal y es cuando se entregan estos bienes a particulares, es cuando se privatiza más. Se entregan las minas, se entregan los bancos, muchísimas empresas se desincorporan, entre comillas, y hay muchas irregularidades, por decirlo de manera suave, en el traslado de estos bienes a particulares, porque se simula de que se llevaban a cabo subastas, pero lo cierto es que se sabía por anticipado a quién le iba a tocar un banco, a quién una empresa. Esto se resolvía arriba y así entregaron muchos bienes. Quedaron los ferrocarriles y como continuó la misma política, el salinismo, sin Salinas o el salinismo como política, aún con las diferencias entre Salinas y Zedillo, continuó la misma política privatizadora, porque en eso coinciden no solo Salinas, Zedillo, sino también Fox, Calderón, Peña. O sea, hay en eso una especie de consenso o acuerdo general. Con Zedillo se entregan los ferrocarriles. La historia de los ferrocarriles pues es parte de la historia de México. Se empezó a construir el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz en la época del presidente Juárez y lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, si no me equivoco, en 1873, 75, 600 kilómetros. Y luego, con Porfirio Díaz,
pues se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ferrocarriles. Después de la revolución se siguieron construyendo vías férreas. El caso es que llegamos a tener alrededor de 25, 30,000 kilómetros de vías férreas, trenes de pasajeros, durante muchos años, décadas, pues desde mediados del siglo XIX hasta Zedillo, que deciden privatizar los ferrocarriles y desaparecen los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Y a dos grandes empresas se les concesionan los ferrocarriles que eran de la nación. Y una de estas empresas es Kansas City. Y lo más cínico, descarado, es que termina Zedillo su mandato y se va a trabajar de asesor a esta empresa. Un poco lo que hizo Calderón después de que se fue a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa eléctrica española. Fíjense, los presidentes de México, de empleados de empresas que fueron beneficiadas con la privatización que ellos mismos impulsaron. Muy vergonzoso. Esto no se presentó en ningún país del mundo en ese periodo. Entonces ahora nosotros estamos buscando que haya trenes de pasajeros de nuevo. Es importante, no se ha dicho así, pero vamos a terminar nuestro gobierno con cerca de 2,000 kilómetros de vías férreas nuevas para trenes de pasajeros. Eso nunca se había presentado en la historia reciente, al contrario. Hablo de que solo quedaron los trenes de carga, que desaparecieron los trenes de pasajeros. Quedó nada más el Chepe para el turismo de Chihuahua a Sinaloa. Ahora hay una iniciativa en el Congreso para reducir los años de las concesiones. Hay que ver eso con calma, analizar bien de qué se trata esa iniciativa. No fue una propuesta del Ejecutivo, es una propuesta de los legisladores y todavía no se aprueba. Está, creo que en comisiones y se tiene que revisar porque tampoco queremos que se vaya a crear una campaña en contra de México, de que estamos cambiando las reglas, de que se están cancelando los contratos o modificando contratos. Entonces vamos a buscar un acuerdo en todos los casos para que no se sientan afectados los de las empresas y al mismo tiempo se fortalezca el interés de la nación. Por ejemplo, nos importa mucho que el ferrocarril del Istmo y el del sureste pues sean
completamente públicos, porque todavía no lo son. Si analizamos cómo están las concesiones, todo el ferrocarril del sureste, la mayor parte de los tramos, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid, la concesión es pública, porque como lo he dicho en otras ocasiones, al sureste no lo volteaban a ver, no les interesaba ni siquiera para robar, lo tenían en el abandono. Y lo que no se concesionó de líneas férreas fueron las líneas del sureste, en el Istmo y en el ferrocarril del sureste. Entonces quedaron, pero no completas, porque de Coatzacoalcos a Valladolid hay unos kilómetros concesionados a una empresa particular, pocos, como 20 kilómetros, pero queremos resolverlo para que todo sea público, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid. Luego, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la mayor parte es pública, pero hay un tramo de Coatzacoalcos a Medias Aguas, como 50 kilómetros, que está concesionado. Entonces, ahí queremos resolverlo también. Y luego vamos a rehabilitar la vía de Ixtepec a Tapachula. Esa es pública. Entonces vamos a tener recuperado el ferrocarril del Istmo completo y el ferrocarril del sureste. Y luego, del Istmo hacia el norte está todo concesionado a estas grandes empresas. Y en eso es en lo que se tiene que llegar a un acuerdo para ver los años de concesión y lo que tú planteas, si esas operaciones de devoluciones de IVA fueron legales o no, ver cuál es el estatus, cómo está ese asunto, si hubo denuncia en su momento o si no la hubo, como se está presentando ahora, hacer la investigación para ver si procedía la devolución o no, y si legalmente se puede, si hubo un abuso, recuperar ese dinero para la hacienda pública. Auditoría Superior de la Federación, en su informe, en su auditoría del 2005, determinó que había dudas de esa devolución lo cuestionó. Yo voy a pedirle al SAT que hagan la investigación sobre este tema, sobre esa devolución del IVA, y aquí lo tratamos, si les parece. Quisiera hacerle